En esta última entrega emplearemos la, para el primer ejemplo, la definición de derivada a partir del límite y el concepto de derivada mismo. Es decir, obtener la derivada a partir del límite y a partir del concepto de derivada. Miremos cómo se implementa en Optane. Entonces lo primero es yo voy a utilizar un script, pues lo clásico, lo que ustedes ya son expertos, borrar eh, las variables de la memoria, borrar la terminal. ¿Sí? Y aquí digamos que ya entramos como en detalles que hemos visto en otros espacios, ¿no? Vamos a definir las variables que necesitamos. Recuerde que estamos en el modo álgebra simbólica, funciones simbólicas, expresión simbólica. Entonces voy a utilizar las variables que inicialmente voy a utilizar. Noten que mi función, y si me lo permiten la voy a dejar activa aquí, en algún lado, aquí en una esquina. Pues esto tiene x, h y de pronto n. Bueno, no sé si utilicemos n realmente. De hecho la podríamos... esta n, bueno, no sé. Vamos a utilizar, entonces definimos nuestra función. Noten como yo defino mi función x, recordando que no es seno, sino es sin. Y vamos ahora a hacer, voy a hacer, como voy a obtener la derivada de seno, ¿sí? Que es finalmente estoy haciendo como el obtener la derivada de seno. Entonces voy a reescribir esto en términos de el concepto de derivada, ¿no? Entonces voy a escribir diciendo que g de x cuando tiende al límite, estoy haciendo esta parte, cuando tiende al límite, entonces lo mismo, voy a cerrar aquí mi función para evitar que me equivoque y empiezo a escribir la función misma, ¿no? Entonces la función misma sería en este caso f, en este caso seno de x más h, ¿sí? O sea, aquí lo que hago es llamar a f y f en este caso es seno. Eso es lo que estoy haciendo. Definí una variable en términos de seno y llamo a la variable. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy haciendo nada que no sea diferente y estoy aplicando básicamente pues este mismo concepto, ¿sí? Entonces aquí todo esto lo divido. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Esto sería en función la x, todo esto sobre h, que es lo que tengo aquí. Y pues digamos que hablo o llamo, en este caso, mi h, ¿sí? Mi h, y pues le digo que tiendo a 0. Esto es limit, o si no, no. Aquí digamos que hay que hacer la aclaración que básicamente el ejercicio, si yo lo reviso, pues es el que me dice cómo escribirlo, ¿no? No estoy improvisando algo distinto a cómo lo escribiría de manera en el cuaderno, porque eso se trata del álgebra o la matemática simbólica, ¿no? Y es hacer esa transición del cuaderno al computador utilizando como esa misma metodología simbólica. Y eso es lo que estamos explotando, ¿no? Entonces ahora, después de esto, pues simplemente, o sea, no tendríamos otra solución que simplemente verificar esto, ¿sí? Entonces lo guardo, ¿sí? Podría ejecutarlo si quiere, digamos que para evitar algún tipo de... Y bueno, aquí mi pantallita está limpia, entonces estamos bien. Voy a minimizar esto si me lo permiten, ¿sí? Entonces hagamos la tarea, hagamos la inversa, ¿no? Entonces vamos a decirle que yo quiero obtener la derivada, no, pero no le coloquemos g, coloquémosles otra, f, g, h, no, j de x, ¿sí? J de x quiero saber cuál es la derivada
de mi función, en este caso, ¿cuál sería? De f, ¿sí? Entonces le doy enter y me dice que pues la función, la derivada, es coseno de x, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahora hagámosla, ahora apliquemos, o sea, apliquemos el mismo concepto, pero a partir de lo que escribimos aquí. ¿Qué tendría que yo hacer? Como esto ya está guardado en mi variable, ¿sí? Ya están mis funciones allá guardaditas, aquí ya está. Entonces lo que voy a hacer es, si yo le doy acá, allá, g de x, esta, pues me debería obtener, a partir del límite, me debería obtener el mismo resultado. Es así, ¿no? ¿Sí? Entonces si yo le doy aquí, vamos a oprimir g de x, y ahí me dice claramente que pues es coseno de x, ¿sí? Hemos encontrado, es bien interesante, una misma, digamos que una misma respuesta, ¿sí? A través de dos caminos, ¿sí? Y lo hicimos desde el concepto básico que usted escribió en el cuaderno, ¿sí? Ese es un primer ejemplo que yo tenía para invitarlos a utilizar este ya es un problema o un ejemplo específico que podría ir en mi manual, ¿no? Y yo lo invito a que haga sus propios ejemplos específicos para los estudiantes de álgebra.